אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל... Salom Oscar, un gusto verte de nuevo. Hola Amalia. Muy bien, pues entonces, si no me equivoco, la semana pasada estuvimos hablando en la página 63. Estuvimos leyendo, Jenny estuvo leyéndonos. ¿Ya ha llegado Jenny? Bueno, estuvimos leyendo el libro que les comentaba, el capítulo que habla sobre el sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach. Estuvimos leyendo el apartado del alma y las 10 Sefirot. Shalom Meira, bienvenida. Y es bastante largo ese epígrafe, lo estuvimos leyendo. Simplemente para continuar con el siguiente, voy a hacer una especie de introducción a lo que hablábamos. El epígrafe se titulaba El alma y las 10 Sefirot, y decía, los primeros párrafos decían: estudiamos en Kabbalah que Hashem creó el mundo a través de las 10 Sefirot, esto es, 10 emanaciones de energía divina que permean y se manifiestan en cada aspecto de la creación, incluyendo por supuesto el alma humana, que fue creada a imagen y semejanza. Tanto el alma física como el alma divina se manifiestan a través de ellas, y ambas cuentan con una estructura completa de 10 componentes que, como se describe en la Kabbalah, se dividen en 3 facultades intelectuales y 7 atributos emocionales o de comportamiento. Leo para los que ya lo saben, y los que no, pues tengan una idea, que las 3 intelectuales son sabiduría, Jochma, entendimiento, Binah, conocimiento, Da'at, llamadas también las 3 primeras o Mohim, literalmente cerebros, y las 7 sefirot emocionales, que como ya saben son bondad, Gesed, rigor, Geburah, belleza, Tiferet, victoria, Netzach, y reconocimiento, Hod, fundamento, Yesod, y reinado, Malhut. Bueno, después hablaba sobre que el alma divina es reflejada principalmente por las 3 primeras y los aspectos físico-animales por las 7 inferiores. Están hablando del lado emocional y conductual del alma divina, está subordinado al cerebro, bla 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 bla. Seguíamos hablando de todo ello y veíamos a su vez los esquemas de la supraconciencia, que es donde está Keter, las facultades intelectuales, que eran sabiduría, entendimiento y comprensión, y los atributos emotivos e impulsos de comportamiento, que hemos quedado que era poder, rigor, Geburah, bondad, Gesed, belleza, etc. Vimos los modelos de 3 y 7, que es el siguiente epígrafe, o sea, en la que comenta que la división principal de 3 sefirot intelectuales y 7 emocionales marca también la diferencia entre el alma divina y el alma animal. Y a su vez volvía a venir otro esquema explicando los ejes de las 3 columnas y demás, que sirven para los 3 ejes verticales para crear un balance entre las sefirot, que es lo que el balance de equilibrio es lo que define en Kabbalah un estado de tikkun, de rectificación. En fin, continuamos con todo esto, vimos el esquema del árbol de la vida y seguíamos avanzando, esto para situarnos en lo que leímos la semana pasada. Entonces voy a empezar a leer ya el punto exacto en el que nos quedamos, y ya saben que estaremos un ratito, leeremos unas cuantas páginas hasta que venga Chaim Frim, que es el que va a impartir la clase. Ya saben que yo soy Josefina. Ah, bueno, sí, hoy aparezco como Josefina, sí. Entonces no cabe duda. Muy bien, pues les pido que se sitúen todos en la página 74 del libro de Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo. Y recuerdo, porque han ido entrando personas nuevas, algunos invitados solo por primera vez, que si se inscriben en este curso, pues recibirán a vuelta de correo también la versión digital de este libro. De momento, entonces, los que lo tengan están listos y comenzamos de nuevo la lectura. Caleb está listo. Muy bien. Vale, ya con 2 o 3 me vale. Muy bien, muy bien, muy bien.
Correcto, entonces nos situamos en la página 74, seguimos en el capítulo El sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach. Y dice, volvemos ahora a nuestra observación inicial de que antes de comprometerse con los senderos de la Torá, las sefirot intelectuales del no judío están subordinadas a las emocionales y de comportamiento. O en otras palabras, está comprometida, ligada íntimamente a lo mundano por su propia naturaleza. Las 7 leyes de Noach fueron dadas justamente para corregir este distanciamiento de todo lo divino y celestial que hay en la naturaleza, y así rectificar la conciencia rumbo a su enmienda, para colaborar en la llegada del Mashiach y la redención verdadera y definitiva que trae como consecuencia la revelación de Hashem en el mundo físico. La persona que se compromete con los mandamientos de los Benei Noach experimenta un refinamiento de sus 7 poderes emocionales y de comportamiento de su alma. Los aspectos físicos del individuo empiezan a servir a su intelecto, permitiéndole ver, entre comillas, a través de los 3 niveles superiores del alma y vislumbrar al uno. Al adoptar las 7 leyes de Noach, el individuo alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torá y lo que está definido en sus normas y preceptos. Esto es opuesto a la noción aceptada generalmente de que lo que nos acercará a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. Así es posible comprender cabalmente que Hashem ha creado un mundo lleno de opuestos, con la finalidad de que sean unificados conscientemente por todos los pueblos, revelando así su unicidad completa. Shalom Juan, bienvenido. Estamos leyendo el libro Meditación y Kabbalah para las Naciones del Mundo. Continuamos pues. Y repito, así es posible comprender cabalmente que Hashem ha creado un mundo lleno de opuestos, con la finalidad de que sean unificados conscientemente por todos los pueblos, revelando así su unicidad completa. Cuando tiene lugar este proceso en su interior, lo que ocurre frecuentemente de modo repentino, el gentil experimenta una profunda transformación espiritual. Mas si de algún modo se resiste o la evita, y su naturaleza le impulsará a hacerlo, será incapaz de aprehender la verdadera unicidad de Hashem, y puede caer en la idolatría, que se manifiesta en cultos distorsionados de la concepción panteísta, el culto de los el culto al dinero, etc. Son solo algunos de sus ejemplos. Todos ellos son formas de idolatría, desde que toman por objeto de culto algo distinto de Hashem 1. El siguiente epígrafe se titula, muy bonito, Los colores del arco iris. El 7 es un número central en el pacto que realizó Hashem con Noach después del diluvio, el pacto de Noach. En él Hashem se comprometió a no reincidir en la devastación del mundo por medio del agua, y reveló el arco iris como símbolo de este pacto con la humanidad. Está explicado en Hasidut que el diluvio tuvo en realidad un efecto purificador sobre la tierra y su atmósfera, así como las aguas del baño ritual purifican a quien se sumerge y lo que es sumergido en ellas. Previamente el aire estaba sin refinar, a tal punto que el arco iris no aparecía en él. Las aguas del diluvio sirvieron para refinar el aire, permitiendo que aparezca ese fenómeno natural. ¿Cuántos colores hay en el arco iris? De acuerdo con el Zohar, hay 3: blanco, rojo y amarillo verdoso. De acuerdo con Newton, son 7: violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Aquí observamos claramente otra relación 3-7. Por un lado, la conciencia interior y la experiencia del alma divina, siendo este el contexto en que el Zohar percibe 3 colores, y por el otro, la conciencia científica normal y la experiencia del alma física y sensorial del hombre que perciben 7 colores. Luego de nuestro análisis en la primera parte de este capítulo, podemos concluir que el alma divina ve 3 colores en el arco iris, mientras que la física ve 7. El arco iris de 3 colores. La primera pregunta con respecto a los 3 colores del Zohar es:
¿Cómo se puede incluir al blanco como uno de los colores si físicamente no aparece para nada en el arco iris? En la teoría de los colores, la sensación del blanco se entiende como el resultado de la rueda de 6, 7 o más colores girando a gran velocidad. Estamos en la 77, Luis Enrique. Comenzando el epígrafe, el arco iris de 3 colores. Bien, decíamos que en la teoría de los colores, la sensación del blanco se entiende como el resultado de la rueda de 6, 7 o más colores girando a gran velocidad, de tal manera que los colores individuales son imperceptibles a la vista humana. También es el efecto de un objeto, como el prisma, reflejando a la vez todos los colores presentes en el espectro del rayo de luz que incide en él. Como veremos, esta pregunta solo puede ser contestada analizando la diferencia entre el alma divina y el alma física, y la forma en que cada uno experimenta el arco iris. Como todas las cosas en este mundo, los colores se corresponden con la sefirot, según el siguiente cuadro. El cuadro aparece en el libro, los que tienen el libro pueden verlo y los que no pueden intentar leerlo. Sabiduría, que la mayoría que estén aquí conocen el árbol de la vida sabrán que es Jochma, es el blanco. Entendimiento, Binah, el rojo. Conocimiento, que es Da'at, amarillo-verde. Bondad, de nuevo a la derecha, Gesed, azul. Rigor a la izquierda, Geburah, rojo. En el centro, belleza, amarillo. De nuevo a la derecha, victoria, que es violeta, que es Netzach. A la izquierda, reconocimiento, Hod, color naranja. Y ya por fin, fundamento en el centro de nuevo, que es Yesod, verde. Y por último, Malhut, reinado, color índigo. Los 7 colores observados por el alma física corresponden a las 7 sefirot inferiores, los 7 atributos del corazón, como se describió arriba. Los 3 colores observados por el alma divina corresponden a las 3 sefirot superiores, de las que está dicho: las cosas ocultas son para Havaya Elokeja. A pesar de que comparten el mismo nombre con los colores que vemos normalmente, el rojo y el amarillo verde percibidos por el alma divina no son los mismos que aquellos percibidos por el alma física. Además, el blanco del arco iris no es percibido por el alma física en modo alguno. El blanco en el Zohar se refiere a la revelación de la sefirá de sabiduría. Esta es considerada el espíritu interior de la sefirá de bondad, que se encuentra directamente debajo de ella en el eje derecho del árbol de la vida. El color asociado con bondad es el azul, y su alma arquetípica es Abraham. Por lo tanto, la sabiduría divina es conocida como la revelación del Elohim de Abraham. En particular, la sabiduría divina hace referencia a la Torá, de la que está dicho: Él, es decir, el Todopoderoso, y su sabiduría son uno. Él y su sabiduría son uno. Su sabiduría se refiere específicamente al origen de la sabiduría que se halla en la corona, Keter, supraconsciente. El cerebro oculto dentro de la voluntad del alma. De esta manera, el origen primario del blanco está en la sefirá de la corona, la punta de la Yud del nombre esencial de Hashem, Havaya. La Yud en sí misma es sabiduría, como ya se explicó. La punta es lo que se refiere a la corona. Bien, cuando el Zohar se refiere al rojo, está hablando de nuestra facultad analítica, es decir, la sefirá de entendimiento. Esto quiere decir que si viéramos esta sefirá en la mente, la describiríamos como de color rojo. Entendimiento es considerada el alma interior de la sefirá de rigor o poder, que se ubica justo por debajo de ella. Disculpen. Me sitúo de nuevo. Vale. Entendimiento es considerada el alma interior de la sefirá de rigor o poder, que se ubica justo por debajo de ella en el eje izquierdo del árbol de la vida, y que corresponde al color rojo. Nuevamente, como el alma arquetípica correspondiente a rigor es Itzhak, el entendimiento se relaciona con la revelación del Elohim de Itzhak.
Lo mismo es cierto para el color amarillo-verde del arco iris en el Zohar. El color conceptual de la sefirá de conocimiento, que es el espíritu interior de la sefirá de belleza, que se encuentra justo debajo de ella en el eje central del árbol de la vida y cuyo color asociado es el amarillo. Como Jacob es el alma arquetípica asociada con la belleza, que es también la verdad, el conocimiento es conocido como la revelación del Elohim de Jacob. En la Torá, la palabra que utiliza el Zohar para el amarillo-verde, Yarrokrok, significa tanto amarillo, el color de la sefirá de belleza, como verde, el de la sefirá de fundamento. En Kabbalah muchas veces la sefirá de belleza incluye a la de fundamento, personificado por la figura de Yosef, el hijo predilecto de Jacob. Entonces, los tres colores del arco iris del Zohar, correspondientes a las tres sefirot que representan al alma divina, son sabiduría, blanco, entendimiento, rojo, conocimiento, amarillo-verde. Y pasamos al siguiente epígrafe, titulado El arco iris de 7 colores. Hemos visto ahora el arco iris de los 3 colores y ahora vamos a ver el arco iris de 7 colores. Como se mencionó en la introducción, en la porción de la Torá que relata el establecimiento del pacto entre Hashem y Noach y todas las generaciones subsiguientes, con el arco iris como símbolo, la palabra pacto, Brit, está repetida 7 veces, aludiendo claramente a los 7 colores newtonianos y a las 7 leyes de Noach, que como veremos a continuación corresponden a los 7 poderes emotivos y de comportamiento del alma según el siguiente cuadro, como ya hemos comentado: bondad azul, rigor rojo, belleza amarillo, victoria violeta, reconocimiento naranja, fundamento verde, reinado índigo. La física moderna, es curioso porque de esto hemos hablado en la clase anterior, la física moderna ha revelado que cada color es esencialmente partículas de luz, fotones, de una determinada frecuencia. El orden físico de los 7 colores que aparecen en el arco iris, en orden decreciente de frecuencias, es violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Al observar el espectro de colores del arco iris, salta a la vista la correspondencia lógica entre las sefirot y los colores. Es un continuo desplazamiento hacia arriba y abajo, en dirección izquierda, comenzando por la sefirá de Victoria, que es el punto medio de las 7 sefirot en el alma física. Victoria, como se explicará, corresponde a la prohibición de la idolatría, la principal de las leyes de los Benei Noach, constituyendo un punto natural de inicio. De Victoria, violeta, bajamos hacia la izquierda, a reinado, índigo, y luego subimos a bondad, azul, continuando con fundamento, verde. Subimos nuevamente hacia belleza, amarillo, reconocimiento, naranja, y finalmente rigor o poder en la esquina superior izquierda de la sefirot. Los que tienen el libro delante pueden ver en la página 81 el cuadro, donde viene este recorrido marcado. ¿Se va oyendo bien? Amalia, bienvenida. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Mientras no llegue el rap, pues hay que seguir. Ok. El siguiente epígrafe se titula Las sefirot y las leyes de los Benei Noach. Siguiendo nuestro reconocimiento del 7 como un número relacionado específicamente con los gentiles, ahora vamos a presentar un paralelo entre las 7 leyes de Noach y los 7 poderes emotivos y de comportamiento del alma que derivan de las sefirot, desde bondad hasta reinado. Cada una de estas leyes intenta protegernos contra la violación o perversión de uno de estos canales esenciales de energía divina. Los que no tengan el libro delante vuelven a imaginar las 7 sefirot de abajo del árbol de la vida y nos situamos comenzando por bondad. A Rosita, escucha, pues mándale el link, por favor, Caleb, si tienes el link que te he dado antes, es que yo creo que ya no lo tengo en el portapapeles. O si esperan un segundo, lo tengo por aquí. Un segundito, que les voy a facilitar el link a... No sé cómo es posible,
que a algunas personas no les llegue. Algunas personas de las que sí están invitadas, claro. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ok. Gracias, Caleb. Fenomenal, muchísimas gracias, toda. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues Amalia, por favor, pásaselo a Rosita. Ok, y avísale también de que estamos en la página 82 del libro. Salom Ruth, bienvenida. Ya vamos llegando, ya se va reuniendo la familia de nuevo. Muy bien. Pues entonces estamos hablando de las Sefirot y las leyes de Benei Noach. Muy bien, Ruth. Encantada de verte otra vez. Esta es una de nuestras incondicionales. Fabuloso. Muy bien, pues estamos en la página 82. Y hablando de cada una de las leyes que está relacionada con cada uno de los 7 colores y cada una de las 7 Sefirot. Entonces hemos quedado que empezamos. Bondad, la ley que tiene asociada, el precepto que está asociado, es prohibición del adulterio. Rigor, Geburá, el precepto es la prohibición de asesinar. Belleza, Tiferet, tiene asociado la prohibición de robar. Victoria, eternidad, Netzach, la prohibición de idolatrar. Reconocimiento, Hod, la prohibición de blasfemar. Fundamento, Yesod, la prohibición de comer carne de un animal vivo. Y por último, reinado, el establecimiento de un sistema legal justo. Bien, comencemos entonces a explicar esta correspondencia. Es obvio que el adulterio es una perversión de la bondad, cuya experiencia interna es del amor. También es claro que el asesinato es una perversión del rigor. El robo es una perversión de la sefira de belleza, ya que como atributo emotivo nos permite relacionarnos con el prójimo con interés y empatía. El atributo espiritual de belleza desea se manifieste en las otras personas el espectro completo de belleza que poseen en ellos mismos y en todas sus posesiones. El deseo y el interés de que la belleza se exprese en el otro nos previene de privarlo de aquello que le pertenece verdaderamente. La Torá asocia la belleza con el honor, Kavod. Los sabios nos enseñan: ¿quién es honorable? Aquel que honra a los demás, denotando que este atributo espiritual implica honrar y mostrar respeto por los demás. No existe una falta de respeto y consideración más grande que robarle a una persona. La verdadera fe en el Hashem único representa la máxima victoria del ser humano sobre el mal, cuyo único poder real es desviarnos de nuestra fe, y es el portal hacia la eternidad. Por eso la idolatría es la derrota de la sefirá de victoria. Como la sefirá de reconocimiento o agradecimiento es el complemento de la anterior, así la blasfemia, el complemento de la idolatría, es una perversión de la expresión del agradecimiento, reconocimiento a Hashem en el alma. Existen 2 opiniones de los sabios acerca de cuándo fue ordenada a la humanidad la prohibición de comer miembros amputados de un animal vivo, Ever min Ahai. Una opinión es que le fue dada a Adán junto con las otras. Adán y Eva, fueron instruidos por Hashem a ser vegetarianos, pero se les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento, porque desde el día que coman de él, de seguro morirán. Por cierto, para Adán y Javá, comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el pecado original en sí mismo, era comparable a comer de un miembro arrancado de un animal vivo. Aprendemos en Kabbalah que si hubieran sido pacientes y esperado solo 3 horas hasta la noche de Shabbat, este fruto se hubiera vuelto permitido. La sacralidad inherente al Shabbat hubiera elevado la fuerza de vida espiritual del árbol del conocimiento, tal como la matanza ritual eleva la fuerza espiritual de un animal permitido. Haber comido en Shabbat del fruto antes prohibido hubiera traído consigo la bendición de una nueva vida, el poder de procrear en sacralidad y traer una vida nueva y sagrada al mundo en vez del castigo de la muerte. De acuerdo con otra opinión, las 5 primeras y la última de las leyes noágicas ya habían sido entregadas a Adán
en los albores de la creación, pero la sexta fue entregada a Noah y a sus hijos solo después del diluvio. Como ya señalamos, Adán y sus descendientes eran vegetarianos. A partir del diluvio, Hashem permitió a Noah, a quien la Torá llama el justo, el sostén de su generación, comer la carne animal en general, pero no miembros de animales vivos. En el cuerpo, la sefirá de fundamento corresponde al órgano reproductor y, por tanto, el estímulo sexual. Este órgano es llamado el miembro vivo, Ever Hay, una clara alusión a la correspondencia entre este mandamiento y la sefirá equivalente. La base espiritual, Shalom Tania, bienvenida. Para los nuevos que estáis llegando, estamos en la página 84 del libro. Bien, la base espiritual de este mandamiento es no ser cruel con las criaturas vivientes y, en general, no ser impulsivo en nuestro comportamiento. La energía psíquica involucrada en la ingestión de un órgano arrancado de un animal vivo es similar a aquella que degenera en el acto de violación, el más impulsivo de los comportamientos. La capacidad de controlarnos y no sucumbir a la impulsividad innata de nuestra naturaleza animal es el poder de fundamento, como se enseña en la Kabbalah y el Hasidismo. Un segundito. Es el Raf que está preguntando por dónde vamos. Ok, continuamos. Hemos dicho entonces que la capacidad de controlarnos y no sucumbir a la impulsividad innata de nuestra naturaleza animal es el poder de fundamento, como se enseña en la Kabbalah y el Hasidismo. El séptimo mandamiento de los Benei Noach es el único positivo, de acción, en oposición a los precedentes que son negativos o de abstención, contención. El establecimiento de un sistema legal a fin de juzgar a aquellos que transgreden los 6 anteriores y de esta manera regular y rectificar la sociedad. Este mandamiento corresponde a la sefirá de reinado, porque la ley y el orden es la base de todo reinado. Como dicen nuestros sabios, la ley del reino es ley. Bienvenida, Rosa. Estamos en la página 85. Bien, seguimos. Cabe señalar que en los 3 primeros mandamientos que estamos analizando, cada prohibición corresponde al triángulo formado por las 3 emociones primarias del corazón: amor, temor y belleza. Estos mandamientos morales constituyen ciertamente una categoría en sí misma. Las 2 siguientes, la prohibición de la idolatría y la blasfemia, corresponden al par integral de los atributos comportamiento, victoria y reconocimiento, conocidos en Kabbalah como los 2 costados del cuerpo. El siguiente mandamiento, correspondiente a la sefirá de fundamento, que prohíbe comer miembros de un animal vivo, es en cierto sentido la ley fundamental de los Benei Noach, como ya explicaremos. Y así, en orden lógico, 3 es seguido de 2 y 1, un fenómeno estructural general con respecto a los 6 atributos del corazón. Corresponde a la sefirá del reino. El mandamiento positivo de establecer un sistema legal justo corresponde a la sefirá del reinado, como ya explicamos. Déjeme que lea el último, Ya tenemos aquí el Rao. Déjeme que lea las últimas líneas. Al igual que el anterior es de naturaleza general, pero a diferencia del fundamento que unifica las sefirot que las preceden, el reinado recibe de ellas y por tanto las refleja. Y el propósito de establecer cortes justas es regular la observancia de los otros mandamientos de los Benei Noach. Shalom Aleichem a todos, bienvenidos. Chao, chao. Los que no estuvieron en la clase anterior, les pido que ingresen a verla en el momento que puedan, la repetición. Seguramente a partir de mañana ya está a disposición. Dijimos algunas cosas que tienen mucho que ver con el tema de los Benei Noach y las creencias en distintos asuntos que a veces llevan a confusión. No voy a repetir de vuelta todo eso ahora, posiblemente en alguna clase próxima. Son cosas muy importantes, pero mientras tanto
les pido que vuelvan, los que no estuvieron, a escuchar por lo menos el principio de la clase anterior. Como fue una clase un poquito larga como de costumbre, tuvimos 2 horas exactamente, con mucho placer, y fue muy instructivo todas las preguntas que me hicieron. Según me dicen, estuvieron viendo las Sefirot, los colores del arco iris, y entonces, en vista de eso, quiero que me hagan algunas preguntas, los que tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a todo eso que estuvimos leyendo. Vamos a tomarnos unos minutos para leerlo de nuevo y comentar algunas cosas que hay para explicar dentro de toda esa sabiduría que Rav Ginsur puso allí. Pero mientras tanto, si hay alguno que tiene alguna consulta, alguna pregunta que realizar, yo mientras estoy subiendo un poco del material que utilizamos generalmente para nuestras clases. No sé si Josefina les dijo que pónganse de acá, así que nosotros vamos a hacer nuevamente. Están viendo la palabra Tzedaka, Tzadik, Dalet, Kuf, Hei. Espero que ahora lo vean en forma derecha. No, ¿es cierto? Muy bien. Entonces, como siempre, tenemos unas monedas de la Tzedaka. Pueden poner billetes, tarjetas de crédito, cheques, todo es aceptado. Y con intención de que la Tzedaka salva de la muerte, grande es la Tzedaka que acerca la redención. Y como siempre les invito a que hagan esto todos los días. Esto trae mucha bendición para ustedes y para toda la gente que recibe esas monedas. Los invito nuevamente a hacer alguna pregunta. Siempre las preguntas salen en medio del estudio, la inspiración que la Torah nos da, pero de todas maneras los invito a hacerlo. Muy bien. Caleb nos pregunta si el pecado original en realidad se originó por no saber esperar. Es una pregunta que, por un lado, estuvimos hablando mucho en nuestras clases anteriores, pero de todas maneras también debe ser enfocada desde distintos puntos de vista, pero vamos a darle un enfoque simple, de acuerdo a la interpretación simple de lo que sucedió allí. Sabemos que Adam Arishon fue creado directamente con el soplo del aliento divino, o sea, su alma fue puesta dentro del cuerpo directamente de la palabra de Dios. Fue como cuando uno inspira profundamente. Cuando uno habla y dice palabras simples, por ejemplo ahora, uno no realiza una respiración profunda, es más bien superficial. Cuando uno quiere
poner todo dentro, todo lo que hay dentro de sí, cuando quiere sacar lo que hay dentro del alma, uno toma una profunda respiración y emite un sonido, que a veces es un sonido que es incomprensible, pero que comprende todos los sonidos. Y esa es la idea de ese insuflar desde la esencia de Dios dentro de la nariz, dentro de las fosas nasales de Adama Rishon. Él dentro del hombre puso parte de sí, puso parte de la esencia, y ese es el alma que se inviste dentro de la persona. Cuando el alma se inviste dentro de la persona, sucede que entra en un estado de ocultamiento. Se produce que lo que se expresa en el exterior no es exactamente lo que nosotros tenemos en nuestra esencia. Entonces, toda la idea de crear un hombre es justamente crear alguien que tenga una conciencia de sí mismo. La conciencia de sí mismo implica, en cierta medida, perder conciencia de dónde uno viene, de dónde proviene su fuerza vital, quién es su creador. Entonces, en principio, a pesar de que Adama Rishon era una persona completamente pura antes del pecado, dentro de sí llevaba ya el tema de sentirse separado de su origen. ¿Cómo sabemos eso? Porque todo lo que pasó después del pecado también está escrito en la Torá. Y sabemos que la Torá es el plano de la creación, y con ella Kadosh Baruj Hu creó todas las cosas. Quiere decir que estaba dentro de la intención de Kadosh Baruj Hu que exista una entidad que se sienta separada de su esencia. Además del hombre, no existe en todo el universo y en todos los mundos superiores espirituales alguien que tenga esta sensación de que él es algo separado por sí mismo. Entonces, eso por un lado lo desconecta, lo hace sentir que no es parte única, unida en forma absoluta, como es la verdad de lo que sucede con Dios y con todos los mundos, y además hace que él tome propias decisiones de acuerdo a su criterio. Está escrito que cuando una persona comete un pecado es porque pasó un Ruach Shtut por su cabeza, o sea, tuvo un instante de obnubilación, bueno, no sé cómo se dice en castellano, pero tuvo un instante en que perdió esa conciencia esencial de hacer lo que tiene que hacer, y hace lo contrario, se obnubiló. Exacto, muchas gracias. La persona es como una especie de amnesia. En ese momento deja de lado todos sus principios, todo su conocimiento, todo lo que para él es principal y absolutamente incontrovertible. En ese momento, el Yetzer Hara, el alma animal, actúa de tal manera. Ruach Shtut significa como un espíritu de
de estupidez, un espíritu de locura. Eso exactamente. ¿Qué es la locura? Es perder la conciencia de sí mismo. Entonces, ese pecado del Etz Hadat fue una pequeña, minúscula, un minúsculo instante de oscuridad que pasó por la mente de Adam Arishon. Entonces él en ese momento se olvidó que Akadosh Baruj Hu le había dicho que de ese árbol no iba a comer, no tenía que comer, y evidentemente se apresuró, porque si hubiera esperado hasta que pase Shabbat, unas cuantas horas después, todo esto sucedió el mismo día que él fue creado, el día sexto, si hubiera esperado unos minutos, él hubiera podido comer de ese árbol. En cambio, él se apresuró justamente porque perdió un poco de su conciencia, un poco ayudado por Javá, por la serpiente, pero en realidad es una decisión que tomó él, nadie lo obligó, simplemente fue incitado. Si fue dominado por sus instintos, no estoy completamente en condiciones de asegurarlo, porque ya les digo, de todas maneras Adán era una persona sumamente pura y refinada y que veía la energía de todas las cosas creadas por Dios. Entonces, visto desde el punto de vista humano, es como que uno hace uso de su libre albedrío. Mientras uno no tiene la posibilidad de elegir, la elección principal, que de ahí derivan todas las demás decisiones, si existe Dios y Él maneja el mundo o no, el libre albedrío fue puesto por Akadosh Baruj Hu en la persona, que Él pueda decidir entre dos cosas opuestas. Entonces tenemos que decir que ese pecado del conocimiento fue una idea de Dios. Él mismo planeó todo eso desde antes de crear al hombre. Que Él tome su decisión. Es como cuando uno quiere a una persona y le da la posibilidad de elegir, que esa otra persona decida si él va a actuar de determinada manera, si él va a querer estar conmigo o no, por amor o no. Por más que yo sepa que él, que la otra persona me ama y que quiere estar conmigo, y que en realidad la elección correcta es amar y hacer y hacer eso, de todas maneras siempre uno recibe una satisfacción mayor cuando el despertar de esa decisión es del otro. Y así quiere Akadosh Baruj Hu, nos dio el libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión de amarlo y de temerlo y de seguir su voluntad. Entonces, cuando Adam Arishon era completamente puro y no tenía ninguna duda, no tenía ninguna posibilidad de hacer ningún pecado, entonces es como que Dios puso en determinado momento, le hizo olvidar, le hizo interrumpir esa conexión entre la mente y los sentimientos, y ya no pudo ver la verdad. A lo mejor fue unos segundos, unos minutos. Evidentemente después de ver lo que sucedió, Adam Arishon se arrepintió y trató de volver. Pero de todas maneras ese sigue siendo el origen de todos los pecados que vinieron después. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista tradicional, decimos que todas las cosas que pasan en este mundo es por el mal comportamiento del hombre. Pero ese apresuramiento que tuvo fue un problema de Da'at. Da'at es la sefirá que conecta la mente con
los sentimientos y la acción. Por eso se llama el pecado del conocimiento del bien y del mal. En realidad, el mal no existe, sino que es un error del Da'at. Cuando Dios le prohibió de comer del árbol del conocimiento, en realidad no era porque el árbol del conocimiento es algo malo en sí mismo. En el árbol del conocimiento no hay maldad, por más que se llama del conocimiento del bien y del mal, el árbol mismo, y así como todas las creaciones que había en ese momento que Akadosh Baruj Hu creó en el Gan Eden, en todos los universos, no había ninguna maldad. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de decidir. Y a través de decidir eso, es como creó el mal. El mal es el ocultamiento de la verdad, el ocultamiento de que en realidad es todo bueno. Y eso tiene que ver con el ocultamiento que se produjo en su mente en ese momento. Cuando se dice que la persona recibe un espíritu de locura, la locura no es de los sentimientos, sino que es de la mente. Un descontrol de lo que es el pensamiento y la imaginación correctas. Entonces cuando vino a Javá y la serpiente y le incitaron a hacer todo lo que hacía, si él se hubiera mantenido firme en su conocimiento, no hubiera tenido ningún problema. Y Da'at es la sefirá cuya fuerza interior es la unión, la conexión. Entonces, de esto podemos inferir que en realidad el pecado del conocimiento del bien y del mal fue un problema de conocer, de conectarse con sí mismo y con Dios y con toda la creación de una manera equivocada. De una manera tal que está contradiciendo una orden de Dios. Dios en ningún momento le dijo que el árbol era algo malo, o que si comía de ese árbol iba a pasar cosas malas, pero después, bueno, previo le había dicho que si él comía del árbol, Mot Yumat, se iba a morir. Entonces cualquier persona en su sano juicio no hubiera comido de eso. Pero no es que la muerte ya existía desde antes, sino que el hecho de decirle que si comía del árbol se iba a morir, y eso representaba haber sido echado del paraíso, del Gan Eden, y comenzar a ganar el pan de su frente y en determinado momento morir, eso es algo que él produjo al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Para entender lo que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal, eso se refiere a todas las cosas creadas, a todas las cosas que existen en la naturaleza. Y como la naturaleza, como decíamos, es un ocultamiento de la luz infinita, es que la luz se inviste de recipientes que lo ocultan, que eso se llama oscuridad, en Kabbalah, Hoshech. Eso significa que para tener el conocimiento, el árbol, para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, primero hay que saber que existe algo que es inalterable y eterno, que es la palabra de Dios que da vida a todas las cosas, y que nuestras decisiones correctas es hacer lo que dice Akadosh Baruj Hu y seguir su plan maestro. Y para eso la persona primero tiene que comer del Etz HaChaim, del árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah, es el árbol donde no existe ni bien ni mal, que donde todo es bueno, y es el origen de la creación de todas las cosas buenas que existen. El árbol del conocimiento del bien y del mal, entre paréntesis, es algo que también está muy estudiado
en toda la Kabbalah del Arizal y en Hasidut, y vamos a estudiarlo en el curso que vamos a comenzar después de Shavuot, Besrat Hashem. Dimos un adelante en la clase anterior y vamos a difundir todos los detalles más adelante. Cuando uno primero come del árbol de la vida, o sea, primero estudia la Torá, entonces puede enfrentarse a las cosas del mundo sin ensuciarse con el mal, sin percibir la oscuridad. ¿Por qué? Porque tiene la mente bien asentada en su origen espiritual, en Keter. La mente es un reflejo de lo que es la voluntad de Dios y está conectada a través de Da'at a los sentimientos y la acción. Entonces, en ese momento él no tiene problema en inmiscuirse en las cosas de este mundo. Por eso el hombre, cuando sale a trabajar, tiene que estar constantemente pensando en la presencia de Dios. Y es un ejemplo claro, son todos los enviados, todos los shluchim, los rabinos que envía el Rebbe a todos lados del mundo y entran dentro de ciudades y de lugares donde a veces no se encuentra ningún judío y por supuesto no hay ningún alimento kasher, ni hay sinagoga, ni mikve, ni nada de lo que él necesita. Él está entrando en un lugar donde donde la falta de Torah, la falta de conexión con esa fuente, lo va a hacer con el tiempo, algunos antes, otros después, conectarse con el árbol del conocimiento del bien y del mal de la manera equivocada. En cambio, si primero estudia Torah y se conecta con su enviado, con Dios y con el Rebbe, que es el líder de la generación, con el Moshe Rabbeinu, entonces podemos comer del árbol de la vida sin ningún problema. En nuestra época, en el mundo material, el árbol de la vida tiene que ver con la sabiduría suprema de Dios, y el árbol de la vida tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento de las cosas materiales de este mundo, con la luz que se inviste dentro de las cosas creadas, que es el nombre de Elohim. Por eso en los 6 primeros días de la creación, Dios utilizó el nombre de Elohim, que es investir esa luz infinita dentro de recipientes limitados, de crear la realidad material, que Elohim es la gematria, la naturaleza, Elohim es gematria Ateva. Entonces, todo este mundo material es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hasta que la persona no entra en Shabbat, porque Adam Arishon, si esperaba hasta Shabbat, hubiera podido comer de él, significa que hasta que la persona no incorpora el Shabbat dentro de sí, el Shabbat, como ser el séptimo día de la creación, por ser el séptimo día de la creación, es el objetivo final, es el día en que uno se conecta con Dios y trabaja y hace todas las cosas que necesita, desconectándose de las cosas que hace durante la semana para llegar a ese día. Shabbat es el árbol de la vida, y los 6 días de la creación es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando uno trabaja para llegar a Shabbat, vive en Shabbat toda la semana. Uno permanentemente está con la mente en asuntos de Torah, en conectarse con Dios, en hacer las cosas como corresponden, y eso ya está viviendo en Shabbat desde antes. Es el Shabbat anterior a la creación, porque está escrito que antes del primer día de la creación, antes de Bereshit, hubo otros 7 días de creación, que es cuando se creó el Olam HaTohu. Ese era un mundo
completamente espiritual, donde había una luz tremenda que era la revelación absoluta de Dios. Y entonces en ese Shabbat después fue el origen de todos los otros Shabbatot. La persona que vive en Shabbat toda la semana, entonces puede inmiscuirse dentro de las cosas materiales, dentro de las cosas de este mundo, sin tener ningún problema, porque su objetivo es el Shabbat. En cambio, cuando el objetivo son las cosas de la semana, y eso está implicado en cuando la semana empieza en el primer día, en vez de, cuando la semana termina en el día domingo, la persona, en vez de trabajar para llegar a Shabbat, empieza descansando el domingo para después dedicarse a todo el resto de los días de la semana. Cuando uno primero está en Shabbat, entonces, cuando uno trabaja para llegar a Shabbat, entonces está libre del pecado, del conocimiento del bien y del mal. Como siempre, cuando uno explica cosas de Torah, entra en paradojas que cuando uno profundiza dentro del conocimiento de la Kabbalah y el Hasidut, esas paradojas se disuelven. Entonces, una de las paradojas es quién es responsable del pecado, del conocimiento del bien y del mal. Si nosotros decimos que el hombre es responsable, entonces le quita la responsabilidad a Kadosh Baruj Hu, y a Kadosh Baruj Hu es responsable de todo. Entonces explica Hasidut que en realidad el pecado es parte del proceso de la creación de una morada para Dios en este mundo. El hecho de haber bajado a lo más inferior, que el alma, esa que se invistió en el cuerpo, desciende a niveles inferiores a lo que ordena la Torá, es para elevarse a un nivel superior. Cuando la persona vuelve en Teshuvá, tiene la posibilidad de subir a niveles de conexión con Dios más elevados todavía de lo que estaba antes. Incluso en relación a lo que es el placer de Dios, es más grande todavía que el placer que le da el trabajo del tzadik. El tzadik, como tiene una conciencia permanente de la existencia de Dios, entonces él no está inclinado a hacer acciones que contradigan al Creador. En cambio, la persona que todavía no tiene refinada su mente y sus cualidades como corresponde, está inclinada a hacer pecados, lo que se llama pecados. Y ese Ruach Shtut, tenemos que decir, también está manejado por Akadosh Baruj Hu, pero eso significa que ¿para qué lo puso Akadosh Baruj Hu dentro nuestro? Para que nosotros sepamos que eso no es lo que tenemos que hacer y que nos sobrepongamos a eso, que nos elevemos al nivel de Shabbat, el día de la tranquilidad y la paz y el descanso absoluto, pero el descanso absoluto de Akadosh Baruj Hu, un descanso que significa mayor actividad todavía que durante el trabajo con las cosas materiales. Ustedes saben que en Israel el día de la semana termina en Shabbat y el domingo, o el día primero, como se dice aquí, volvemos a trabajar. Entonces lo que venimos del exterior a veces extrañamos ese día domingo que nos deja un día para descansar de todo el trabajo que tuvimos que hacer en Shabbat. En realidad Shabbat es nos da fuerza para todo el resto de la semana, en el sentido espiritual, pero como trabajo personal es un trabajo bastante duro. Incluso hay algunas personas, algunos grandes tzadikim que no duermen en todo Shabbat.
como en Shabbat se producen revelaciones tan enormes, entonces sienten que el hecho de dormir es perder un poco el tiempo de todas esas revelaciones que podrían recibir. Nosotros, como no estamos a ese nivel, a veces es preferible recibir revelaciones más fuertes cuando dormimos, entonces nos sacrificamos y dormimos un poco también. No sé si esta es la contestación a tu pregunta, Caleb, pero seguramente hay muchas otras explicaciones mucho mejores que esta, pero Besrat Hashem vamos a llegar a eso también con el tiempo. El asunto es llegar a la unidad de Dios, y ese lugar es el Shabbat. El Shabbat, como decíamos muchas veces, como nos explica el Baal Shem Tov, el Rashbi, todos los grandes Jajamim, un día para Dios es como 1000 años en la creación. Entonces, todo el objetivo que estamos ahora es ir desde ese Shabbat. Podemos decir que Adam Arishon antes de pecar estaba en un estado de Shabbat, estaba en el Gan Eden. Luego de pecar comenzó todo el proceso de vivir en este mundo, los 6 días de trabajar. A pesar de que temporalmente eso sucedió después, pero siempre en Hasidut nosotros nos tratamos de referir al origen espiritual de cada una de las cosas. Entonces, así como los 6 días de la creación que Akadosh Baruj Hu creó estaban imbuidos de llegar al Shabbat, esa pequeña interrupción antes de llegar al Shabbat que produjo el hombre, con eso transformó todos esos 6 días en 6 días de trabajo en sí mismo, que es el origen del exilio, el origen del ocultamiento de la luz. Entonces, en todas esas pocas horas que vivió el hombre hasta que llegó Shabbat en ese 6.º día, vivió todo ese proceso de estar primero en un estado antes de Shabbat, en un estado de Shabbat anterior al pecado, luego pecó, que es el conocimiento del bien y del mal, que estar viviendo con el sudor de la frente durante los 6 días de la semana en el trabajo material, y luego se le dio la posibilidad de entrar en Shabbat, pero ya el Shabbat no era lo que iba a ser antes, porque ya lo pasó fuera del Gan Eden y era un Shabbat diferente. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos en el exilio es trabajar para que volver a ese estado anterior de espiritualidad de Adam Arishon, ese Shabbat previo a toda la creación, en que nosotros conocemos como la redención, a la época del Mashiach, en que ya no va a haber problemas con el libre albedrío, vamos a poder utilizar nuestro libre albedrío y va a ser utilizado en forma correcta, porque ya el espíritu de impureza y el espíritu del pecado va a estar eliminado de la tierra, y vamos a poder comer del conocimiento del bien y del mal sin ensuciarnos, sin oscurecernos. Y en la clase anterior hablamos un poco de lo que es la Torah y la ciencia, y eso es un poco de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sin pecar, de comer habiéndolo conectado a los 2 árboles juntos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa entonces pecar? Negar la existencia de Dios, pensar que existe algo, aunque sea el mínimo átomo, la partícula más pequeña, que existe por sí misma sin intervención de Dios. Y más todavía si uno piensa que todo el universo o el hombre es independiente de Dios. Y eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal,
despegado del árbol de la vida. Entonces, no sé si tiene mucho que ver con lo que leyeron sobre los 7 colores del arco iris, pero hoy estamos en tren de darle cabida a las preguntas y consultas, inquietudes de todos ustedes, así que nos dimos la libertad hoy de armar un par de clases surtidas con distintos tipos de materiales, sobre todo con, como decíamos recién, que el aporte de ustedes, el hecho de estar allí y de consultar y poner sus inquietudes y sus exclamaciones y todos los aportes que ustedes quieran hacer, eso es una demostración de amor, y el amor es el Debek, como se dice en Hasidut. El amor es el pegamento que hace que todas las cosas se unan. Les voy a leer una parte de la Yom Yom, del libro que escribió el Rebbe en base a los dichos que dijo su suegro, el Rebbe Rayat, el Rebbe anterior. Alma me escribió una pregunta en particular. Les pido que te escribas de vuelta en público, no en privado, así todos pueden leer la pregunta y después que yo leo esto que quería leer, te voy a contestar. Dice, cierta vez estuvieron todos los Hasidim en una Idvadut, en una reunión hasídica, en el año 5551. 5551 sería hace unos 150 años, y el contenido de su charla, del tema de la reunión hasídica, fue el Rebbe. En ese momento eran Hasidim del Rebbe, del primer Rebbe Lubavitch, el Admur HaZaken. Y decían que el Rebbe trabajó y actuó para que las personas no estén aisladas, que no estén separadas. Cierta vez el Rebbe estaba aislado consigo mismo, y también, o sea, en una época, los Talmidim también estaban separados por sí mismos. Cuando se dice de los Talmidim del Rebbe, en su calidad de Rosh Yeshiva y sabio, que era el Rosh Yeshiva, es la cabeza de la Yeshiva, el Rab principal, y había una época que estaban separados, aislados uno de los otros, el Rosh Yeshiva de los alumnos. Y entonces explica en esa reunión hasídica que el camino del Hasidut, que el Admur HaZaken fundamentó, que puso sus bases, es una novedad divina tremenda, que el Rebbe no está aislado y los Hasidim no están aislados. Esto significa, un poco tiene que ver con la pregunta que me hizo Caleb y las derivaciones de todas las explicaciones que surgieron, que por más que aparentemente el Rebbe con sus talmidim pueden estar separados, distanciados, tanto espiritualmente como físicamente, en realidad el trabajo del Hasidut es demostrar que en realidad no existe ninguna separación, que si alguna persona ve separación, en realidad
en realidad es una ilusión óptica. No existe nada que esté separado de su fuente de vitalidad. Para contestarle esta pregunta a Rosa, y a mí hasta cierta época tampoco nunca se me ocurrió que eso fuera posible, pero hace poco me mostraron en internet cómo la nueva moda es agarrar insectos y distintos animales vivos y comerlos. No estamos hablando de indios salvajes en medio de la selva, sino que hablamos de las principales figuras del espectáculo que son representados y envidiados, idolatrados y perseguidos por la mayoría de la gente de nuestra generación. Esa gente se pone frente a las cámaras y come animales vivos. A mí nunca se me hubiera podido ocurrir. Sí, muchas veces sucedió. Hay muchos pueblos del Oriente que comen animales vivos, incluso pescados o alimentos del mar, que también son animales y están vivos. Hay otro nivel de comer animales vivos, que es, una vez vi hace muchos años una película de cómo entrenaban a ciertos guerrilleros en la selva. Creo que eran los guerrilleros que había en Perú, que tenían un nombre muy particular y seguramente alguno de ustedes se va a acordar cómo se llama. Yo por suerte me lo olvidé. Y agarraban animales, agarraban un perro y con sus manos, sin ningún cuchillo ni nada que los ayude, tenían que matarlos con sus propias manos, destrozarlos y comerlos. Esa es una forma de cómo se puede transformar a una persona en algo más bajo que un animal. Y bueno, y otra forma que a veces no es voluntaria y es inconsciente, es cuando uno come verduras sin lavar. A veces hay insectos vivos dentro de esas verduras, por eso nosotros, aparte de comer los animales kasher y de que las verduras y las frutas sean que cumplan todas las leyes del cultivo y de la trumá y todas las cosas que tiene que ser, Amalia, lo que has mandado lo leí yo, pero no lo leyó José, así que mandarle de vuelta el mensaje porque yo no sé lo que estás queriendo decir. Entonces, cuando uno come un insecto, por más pequeño que sea, que hay en las plantas, siempre que pueda ser detectado por el ojo, o a veces necesitamos una lupa para verlo, entonces eso también se considera comer animales vivos, que está dentro del precepto de no comer miembros de animales vivos. No significa que la prohibición de ingerir partes de animales vivos no comprenda también comer el animal entero. Y por último, como explicaba Luis Enrique, hay algunas matanzas que atontan al animal, pero para que mantengan su sabor y que no eliminen toxinas que elimina el animal muerto, todavía es descuartizado cuando está vivo. Entonces, el que come esa carne se considera que comió un miembro del animal vivo. Acá no dice un miembro del animal crudo, sino vivo. Y para comer un miembro del animal vivo hay que cortar un pedazo, cocinarlo o no cocinarlo y comerlo. Entonces, el tema de comer, de no comer animales vivos, tiene mucho que ver con las normas de kashrut que se derivan
para el judío. A pesar de que las personas que no son judías no necesitan cuidar el hecho de comer animales kasher, tanto en cuanto a su clase de animal como a la forma en que fueron sacrificados. De todas maneras, el Rabbi Kinsur aconseja comer carne kasher para evitar caer en este tipo de transgresiones. Por supuesto, todo este tipo de transgresiones, todas estas leyes de Bnei Noach, por un lado son reglas morales que nos permiten ser mejores personas, tener una guía de conducta en la vida, y por supuesto cada una de estas prohibiciones tiene su cerco y tiene sus explicaciones y derivaciones de lo que significa cada una de ellas y qué implica su transgresión. Pero en definitiva hay personas que instintivamente están llevadas a no transgredir estas leyes. Entonces eso indica el nivel espiritual que ellas tienen en sí mismas. Y el hecho de haber sido educado en una sociedad que no cumple estas reglas les produce les produce insatisfacción, les produce inquietud, ansiedad, y a veces la mayoría de las personas no saben por qué. Y justamente porque no están cumpliendo estas leyes. Porque fueron educadas en sociedades en que el nivel espiritual, el nivel de humano está degradado, entonces ellos como personas que están en un nivel espiritual superior se sienten mal, y seguramente es la mayoría de las personas que nos encontramos aquí en este momento. Y entonces eso habla de que dentro de estas personas hay un nivel de espiritualidad superior, que seguramente somos los que vamos a estar en la época de la redención, y el Kadosh Baruj Hu nos va a llevar a todos juntos a ver al Mashiach y ver cómo todas estas prohibiciones nos llevan a un mundo mejor, un mundo de paz, y a ese momento en que está escrito que hay muchas prohibiciones que se van a eliminar. Como decíamos antes, así como está escrito que una Torah Hadashah Mititetse, una nueva Torah va a salir de mí, en realidad no es que va a haber una nueva Torah, ni un nuevo testamento, ni nada de ese tipo de cosas, sino que lo que sí va a haber va a ser la revelación de las partes ocultas de la Torah, como estamos viendo ahora. Va a haber una revelación de las cosas que nosotros no conocemos, de tal manera que lo mismo que vimos antes lo vamos a ver como que fuera nuevo, pero en realidad es todo lo mismo. Y todo este tipo de concepto fue utilizado y es utilizado hasta hoy en día por la gente que quiere hacer su propia voluntad, o sea, quiere comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios, sin haber tomado primero del árbol de la vida, sin haber estudiado Torah, y sin haberse conectado con los Jajamim para saber exactamente qué es lo que dice la Torah. Porque la persona que no tiene refinada su mente y sus sentimientos, por más que lea lo mismo que el otro, él no va a entender exactamente lo que dice. Entonces vivimos en la época del final del Galut, el final de la redención, y los comienzos los finales del exilio y los comienzos de la redención de la época del Mashiach. Y en este momento se está terminando el proceso de depuración. Ya se ve claramente qué es lo malo y qué es lo bueno, que ese es parte del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Cuando uno come primero el árbol de la vida, entonces puede tener confianza en que puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Shalom Caleb, has estado varias horas con nosotros, así que te agradecemos mucho y te esperamos en las próximas clases. El domingo a la noche tenemos nuevas clases, así que te esperamos. Shabbat Shalom. Entonces la idea de estudiar todo esto y de ver a través de la Sefirot es mostrar cuál es la manera correcta de que los judíos y los pueblos de las naciones, tanto hombres como mujeres y niños y adultos, puedan estudiar las cosas ocultas de la Torá de manera correcta. En realidad, como este mundo la mayor parte es maldad y ocultamiento, la mayoría de la Torá de la Kabbalah y de las religiones que se ven están alejadas en forma de 180 grados de la verdad. Pero evidentemente cada vez todo esto se está difundiendo más gracias a los medios de comunicación, que los medios de comunicación también son una demostración del árbol del conocimiento del bien y del mal, que puede ser utilizado para cumplir la voluntad de Dios o para no. Y por suerte cada vez somos más los que difundimos, y cada vez somos más las personas que se acercan a estudiar del árbol de la vida de una manera casi milagrosa. A veces nosotros no comprendemos de qué manera hay un montón de gente que pensábamos que estaba completamente alejada y que todas las cosas que nosotros decíamos no les iban a llegar. Sin embargo, está llegando muchísima gente de todos los lugares dándose cuenta cuál es el verdadero origen, cuál es la verdadera luz de Akadosh Baruj Hu. Y no es porque yo lo estoy diciendo aquí, sino porque lo que estamos haciendo aquí es tratar de transmitir en la medida de nuestras posibilidades, nuestra pequeña comprensión, lo que viene de las fuentes auténticas de la Torah. Les acabo de presentar un link donde esta semana tuvimos una charla con Isaac Shokron, que vive en España y también da clases por WISIC, y me gusta recomendar a la gente que enseña las cosas como corresponden. Le enseña Tanya, aunque no enseña Kabbalah y Hasidut de la misma manera que nosotros lo hacemos, pero es una fuente confiable en el sentido de que todo lo que enseña es para el mejor cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. Entonces, los invito a escuchar, son 20 minutos nada más, y que después me comenten, porque en realidad es la primera vez que hablo por radio, y como ustedes ven, no soy un profesional de la palabra, solo trato de transmitir de la mejor manera y con todo el amor que hay dentro de mí hacia ustedes. Entonces, ya estamos terminando, faltan unos pocos minutos. Meira, Shabbat Shalom, gracias por estar con nosotros. Yo sé el esfuerzo que haces para estar con nosotros, pero sigue haciéndolo porque es para nosotros una bendición que estés, que tengas mucha bendición y que tengan todos buena salud y parnasá, y que tengan un Shabbat Shalom. Entonces, en esta charla les expliqué un poco lo que es el tema de la Torah y la ciencia, de cómo en nuestras épocas se está revelando que las dos caras del conocimiento, de la sabiduría de las naciones, que es la ciencia y la sabiduría de la Torah, son en realidad una forma de dos caras de la misma moneda.
que en realidad hay que juntarlas y que se hagan una. La clase siguiente vamos a leer más del libro y vamos a meternos más de lleno en el tema de los colores del arco iris. Es un tema muy interesante. Mientras tanto, quiero ver si me da el tiempo, los invito a ver dentro de nuestro web. Quiero ver si está un trabajo sobre la luz y los colores a nivel de física. Todavía no está traducido. Bueno, de todas maneras, aquí les voy a dar un link donde habla sobre... No hace falta aquí que salga así entres de nuevo. Dice Jaime, no hace falta que salga así entres de nuevo, ya terminamos la clase, no es necesario. De todas maneras les quiero dar este link para que lean algunas cosas de física. En realidad tienen que leerlo con la mente. Tienen que leerlo con la mente abierta y sin miedo a meterse en cosas que a lo mejor nunca tuvieron conocimiento, como es la física de la relatividad, de la física cuántica. Los invito a entrar allí y leer todo lo que está escrito. Perdón. Y poco a poco, así como de a poco fuimos incorporando conceptos de Hasidut y de Kabbalah y de Torah a nuestro bagaje de conocimientos para conectarnos con Dios, también el conocimiento de la ciencia conectado con la Torah, como decíamos antes, también va a ser un medio de que ustedes se puedan conectar con Dios y sus maravillas. Entonces, le quiero decir a Luis que tengo contestadas tus preguntas, pero todavía no lo he mandado porque quiero revisarlas. Muy bien. Quiero que recuerden que es muy importante estar conectados todo el día con Akadosh Baruj Hu. Una de las formas es aprender de memoria algunos versos de la Torah, incluso algún salmo. Es bueno que cada uno lea el salmo que le corresponde. Pueden leer el Salmo 20, el Salmo 23, el Salmo 150. Tienen que leer el Salmo 109, es un poco largo, a lo mejor no se lo van a poder recordar de memoria, pero es importante que cada uno lea el salmo que le corresponde a cada uno. ¿Y cómo se sabe? Cada año va cambiando, de acuerdo a la edad que uno tiene, el año en que vivió. Por ejemplo, una persona que cumple 20 años tiene que leer el Salmo 21, porque está viviendo en el año 21. Al cumplir 20 años empieza a leer el Salmo, al cumplir 20 años empieza a leer el Salmo 21. Cuando cumple 21 empieza a leer el Salmo 22 y así durante toda su vida. Y si cada uno se dedica varios días a acordárselo de memoria, entonces durante todo el año puede ir repitiéndolo, y durante el día, en algún momento de dificultad o en algún momento de falta de inspiración, o incluso cuando ve a alguien que está en problemas en alguna situación exterior, entonces dice eso que se acuerda de memoria. Es bueno llevar un libro consigo hasta que uno se acuerde de memoria, y siempre es bueno leerlo también del libro, aunque se lo acuerde. Pero si no, va caminando por la calle y va repitiendo. Es importante saber que eso purifica todo el entorno en que uno se encuentra.
y hace que los demás también lo vean de una manera diferente. Ese es uno de los consejos. Entonces, estos últimos 6 minutos que estamos juntos, quiero ver si hay alguna otra pregunta pequeña que se pueda contestar en un par de minutos. Y mientras tanto, quiero ponerles un poco de música, que hoy no hemos puesto demasiado, de la música del Rav Ginsburg, para ir despidiéndonos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a Kulam, que tengan todos un Shabbat Shalom, un Shabbat de estudio, de conocimiento de la Torá, de conexión con Dios. Sepan que los que no son judíos no tienen ninguna prohibición de trabajar. Si tienen necesidad de trabajar para el sustento, pueden trabajar. De vez en cuando recuerden que están en un día en que en el mundo por venir vamos a estar todos juntos en ese Shabbat eterno, y posiblemente en algún momento, tarde o temprano, van a transformarse en parte del pueblo de Israel físicamente, porque ya espiritualmente lo están, y van a poder disfrutar del Shabbat como corresponde. Un abrazo a todos, y los esperamos este Shabbat. Acuérdense que tenemos un seminario en agosto, tenemos clases nuevas que van a comenzar después de Shavuot en un par de semanas. Estamos armando la página, queremos viajar por distintas partes del país para dar las clases en forma directa desde el Arizal, desde Rabbi Shimon Bar Yochai, desde Jonathan Ben Uziel, del otro lado de Tzfat, desde Rabbi Akiva, desde el Rambam, desde el Kotel de Jerusalén. Un abrazo a todos. Acuérdense de todo el dinero que juntan, envíelo a la tierra de Israel. En agosto, el 11 de agosto, vamos a recibir a todos aquí en Israel. Vamos a viajar a Tzfat y vamos a estar allí durante 10 días. También vamos a estar 2 días en Jerusalén. Vamos a recibir a grandes personas que nos van a enseñar cosas muy interesantes en castellano, música, paseos, todo incluido, hotel, viajes dentro de Israel, el pasaje de avión por supuesto que no, cada uno tiene que conseguir su pasaje. Si todavía tienen alguna duda, por lo menos empiecen a conseguir visa y tener el pasaporte
aquellos que todavía no lo tienen. Y bueno, los esperamos, y esta semana todavía no pudimos mandar la página, pero vamos a mandarla en cuanto antes podamos, y allí vamos a dar más información acerca del seminario. Pero seguramente van a ser días inolvidables que van a llevarlos a pensar muy bien si van a venir a Israel a vivir o no. Así que un abrazo a todos, Shabbat Shalom, Lejaim Lejaim, con la felicidad de conocer los secretos ocultos de la Torá y el amor y la luz infinita de Dios.